Dieguito me regaló un pañuelito. Bueno, mis amados, hoy sería el capítulo 15 y 16 de Levítico. Pero del capítulo 15, yo solo quiero hacer un recuento, yo solo quiero hacer un resumen para que pasemos al capítulo 16, porque sería demasiado extenso. El capítulo 15, le recomiendo que usted al llegar a su casa, usted que es obediente, usted lea el capítulo 15, yo le doy solamente un resumen para que sepa de qué se trata. Este capítulo se trata de las impurezas normales y anormales. Y habla de aquellas impurezas normales que se tienen en la eyaculación, tanto de los hombres como de las mujeres, aquellas cosas que el Eterno dejó, pero que de cierta manera se hacen impuras y nos hacen impuros. Y entonces necesitamos tener claro para saber de qué se trata. Estos primeros versos, del 1 al 15, hacen referencia a flujos anormales en los hombres. Por eso usted debe leer el capítulo para que sepa de qué se trata. Del 16 al 18 hacen referencia a fluidos normales, como las relaciones sexuales. El tratamiento de purificación sigue un ritual semejante a la sanidad de la lepra. Se realizan sacrificios por el pecado y holocaustos por acciones de gracia. ¿Por qué se consideran emisiones de semen normales? Se consideran impuros. Lo vimos en la lección pasada. Y es porque implica la pérdida de vida. El concepto de espermatozoides muertos en la emisión. Al no dar vida, hacen del fluido inmundo hasta la noche, solamente hasta la noche. Pero ya cuando es un fluido que pasa de ese tiempo, entonces ya se requiere un tratamiento especial porque ya es anormal. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ok. Entonces, en las mujeres, del 19 al 24, dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Eso es un fluido normal. ¿Ok? Todos aquellos sobre ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y quiero hacer una aclaración. Se trata del contacto normal, del contacto físico con la mano que se haga de este fluido. Y lo que estuviere, versículo 23, sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Estos primeros versos nos hablan de la menstruación. La Torá considera que por 7 días la mujer es impura o tamei y prohíbe las relaciones sexuales. Esto lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Sí o no?
No, estamos hablando que no se deben tener relaciones sexuales cuando está la menstruación en la mujer. Pero no es que si yo la toco estoy inmundo. No. Si toca el fluido, si tiene contacto con el fluido. De nuevo, el concepto involucrado para tomarse como impuro es un proceso natural que permite la vida en el concepto de muerte de óvulos no fertilizados. La sangre de la menstruación se compone de tejidos del endometrio que se prepararon para la fecundación. Al no haber fecundación, ¿qué hay? Muerte. Al no haberla, se desprenden, que significa impureza y separación. Nosotros sabemos que en este tiempo, o sea, es muy diferente ese tiempo a cuando se estaba hablando el Eterno, esta palabra, estos mandamientos, estas recomendaciones al tiempo de hoy. Ellos estaban en condiciones completamente diferentes. Nosotros debemos tener en cuenta que en la actualidad contamos con muchas posibilidades de tener una higiene extrema durante los días de la menstruación. Ellos no tenían absolutamente nada de lo que usted y yo tenemos hoy en día. Entonces eso podría quedar en cualquier lugar y si tenía ese contacto, ahí había ya dificultades. ¿Sí? Cuando el mandamiento habla de tocar, lo que quedó cuando la mujer se sienta en la silla o cama hace referencia a tocar directamente la sangre menstrual. ¿Sí? Con las herramientas que tenemos hoy en día es muy difícil que esto suceda. Ya prácticamente ni se dan cuenta. Entonces, repito esto. En resumen, la advertencia se enfoca en tocar la sangre menstrual de manera intencional. ¿Sí? ¿Ya que te quedó claro, Carlitos? Ah, bueno, gloria a Dios. Al tener relaciones sexuales o indirectamente por descuido o negligencia en la higiene, a guardar siempre, recomendamos que es el proceso generador de vida, no relaciones sexuales mientras está en este periodo. Cuando el fluido es anormal, es cuando ya pasa de ese tiempo, que ya tienen que tomar medidas. Ya se tienen que tomar medidas. ¿Por qué? Pasó 4 días, 5 días, 7 días y sigo igual, voy a ver qué es lo que pasa. ¿Se acuerda de la mujer en los tiempos de Yeshua? Que llevaba ¿cuántos años? 12 años separada. ¿Cuáles son los objetivos? Ya sabe que usted va a leer este capítulo, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos de estas leyes? Dice el versículo 31, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. Miren el cuidado del Eterno para con su pueblo, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para que el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. La pureza, amados, no consiste solamente en la conducta o pensamientos. También nuestro cuerpo debe ser cuidado y preservado. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y todas estas normas y todas estas leyes que el Eterno dejó era por causa del tabernáculo.
que estaba en medio del pueblo de Israel. Entonces, para terminar con este resumen, vamos a mirar Mateo 9:19 y Lucas 8:43 en adelante para recordar el acto que tuvo Yeshua en su tiempo aquí en la tierra con esta mujer. Mateo 9:19. ¿Estamos allí? Buenas. Bienvenido. Dice, y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Fue qué? Fue salva. ¿De qué? De la enfermedad. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Yeshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Versículo 46. Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermano, hasta este momento, hasta esta época, nosotros hemos aprendido cosas muy profundas, muy hermosas, que deben estar latentes en nuestro corazón. Y saber que Yeshua es la palabra encarnada. Y que aquí tiene esto que hablar a nuestro corazón. ¿Qué fue lo que esta mujer tocó? Dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amados, definitivamente la palabra del Eterno, la Torá, el Pentateuco, esos 5 libros de Moisés que el Padre le dio a Moisés, el cual se ha argumentado por tantos años que fue abolida, que es una ley que trae maldición. Esa es la palabra que nos santifica a nosotros, el pueblo del Eterno. Y por eso es tan maravilloso saber que Yahweh nos regresó a entender, a comprender y a tener la Torá en nuestros corazones. Todas estas leyes de higiene, todas las leyes de comida sana, todo esto para nosotros era completamente guardado, cubierto. Y vinimos a saber estas verdades y a comprender que somos verdaderamente nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Eso lo habíamos aprendido, pero igual comíamos de todo y hacíamos de todo porque no conocíamos la Torá. Pero ahora sabemos que si somos el templo del Espíritu de Dios, si somos el tabernáculo de Dios, que Él habita en medio de nosotros, tenemos que ir a la Torá.
para recibir la pureza, para recibir la santificación de día en día, porque ya hemos sido salvos y ya hemos sido injertados en el olivo natural a través de Yeshua. Ahora, ¿a quién representa? ¿A quién cree usted que representa la mujer? A Israel. ¿Por qué 12 años? Nada es casualidad. Nada es casualidad. Dice que gastó en médicos cuanto tenía. Nada humano podía hacerla libre de ese azote. Vio a Yeshua y se acercó por detrás, porque ella era declarada inmunda, porque ella no podía juntarse con la multitud, porque ella no podía ser vista en medio de la multitud, porque no le permitían. Pero ella vio a Yeshua y se acercó por detrás, en estado de impureza. Ojo, en estado de impureza. Hay veces que la gente dice, no, es que yo así como estoy o como soy, yo no puedo acercarme. Eso es completamente erróneo. Así como usted está, así como usted falla, así como usted se equivoca, así como usted hace lo que hace, acérquese a Él, a su palabra, y Él te hace libre de día en día. Ella se encontraba separada. Y la mujer, cuando dice el versículo 25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, y cuando tuviere flujo de sangre, más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué fue lo que esta mujer tocó? Los sisiot. ¿Qué representan los sisiot? La Torá, la palabra. Ella lo que hizo fue que tocó. Para las personas que de pronto, ¿saben todos qué son los sisiot? Son aquellas cuerditas que el pueblo de Israel, los judíos, se colocan aquí y cuelgan hasta abajo. Y eso está representando la Torá. La mujer sabía que prendiéndose de los sisiot de Yeshua tendría salvación. ¿Por qué salvación y no sanidad? Sisiot representa la Torá, obediencia a la Torá. La mujer Israel que se encuentra en estado de impureza necesita salvación. Esto es regresar al campamento de Israel. Esto es volver a su lugar, donde ella por 12 años no había podido estar en ese lugar. Entonces, a través de Yeshua, de quien sale poder, es salva. Es de nuevo Tahor, limpia. Y puede participar de la congregación de Israel. Porque solamente Yeshua tiene el poder de limpiar y de salvar. ¿Y Yeshua qué es? Él es la palabra. Él es la palabra encarnada. Y nosotros sabemos que Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua representa las avecillas sacrificadas para la limpieza ritual que vimos la semana pasada. Su sangre nos limpia, pero solo la suya por ser
Él, el Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora sí vamos entonces al capítulo 16. Ubíquese allí, en el capítulo 16 de Levítico. En este capítulo, amados, encontramos unas verdades que nos tienen que traer a nosotros una libertad genuina de nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos y dejamos el pecado, tenemos que vivir en esa libertad. Y vamos a verlo a lo largo de este capítulo. El libro de Levítico, que era un libro que prácticamente la iglesia no lee, no lo acepta, no lo recibe, justamente por estas cosas tan preciosas que encontramos allí, pero que estaban completamente veladas para nosotros. Pero nos enseña a vivir en la presencia del Todopoderoso. Cuando el tabernáculo está construido de acuerdo a la voluntad del Eterno, su presencia mora en él. Repito, cuando el tabernáculo está construido de acuerdo a la voluntad del Eterno, su presencia mora en él. ¿En el qué? En el tabernáculo. ¿Y qué es usted y qué soy yo? Pero cuando es construido de acuerdo a la voluntad del Eterno, su presencia mora allí. Nosotros, en especial, nuestro cuerpo es templo. Actualmente, y las mismas leyes que estaban dirigidas a mantener limpio el tabernáculo del desierto y después el templo, rigen para nosotros hoy bajo la instrucción de Yeshua, para que la presencia de Yahweh esté presente. Vamos a leer Ezequiel capítulo 43 y versículo 10, y lo vamos a leer hasta el 12. Y analicemos este texto. Ezequiel 43, 10. Ezequiel 43, 10. ¿Estamos? Dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Cómo hacía la casa de Israel esta casa? Muestra al pueblo, muestra a Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y miren el diseño de ella. Miren lo importante que es para el Eterno. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan, ¿por qué? Por obra. Versículo 12, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, ¿qué será? Será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Todo en derredor, todo por dentro, por fuera, será santísimo. Por eso es que, aunque el templo no esté físicamente con nosotros en este momento, el templo será levantado porque desde allí reinará el Mesías.
Y tenemos que conocer los mandamientos que nos permiten permanecer en Él y no profanarlo. Esto es un ensayo. Esto que estamos haciendo en este camino, en este tiempo, es aprendiendo, es ensayando. Algo que tenemos que entender de manera correcta es la obra redentora de Yeshua. Nosotros aprendimos que si nosotros veníamos y hacíamos una oración, que si nosotros veníamos a Yeshua éramos salvos, ¿cierto? ¿Qué más nos enseñaron? Que éramos inscritos en el libro. Ya usted está inscrito en el libro de la vida del Cordero, punto. Una parte es verdad, pero otra parte no. ¿Por qué? ¿Por qué una es verdad? Porque es verdad que si uno viene a Yeshua de todo corazón, es salvo. Pero eso no es todo. Yeshua dio su vida por nosotros. Esto es cierto. Lo que no es cierto es que basta con repetir unas palabras para aceptar el regalo de salvación y ya no hay nada más que hacer. Ya todo lo de atrás quedó abolido, ya usted vive por gracia. Y otra cosa que tampoco es cierto es que vamos al cielo. Si entendemos desde el principio el plan, lo entenderemos más fácilmente. Si usted y yo empezamos desde el principio a entender el plan del Eterno, lo que verdaderamente es el cimiento de la vida del pueblo de Dios, entonces cuando usted viene al pacto renovado, usted entiende perfectamente lo que está hablando el Señor, los apóstoles, etcétera, etcétera. El Todopoderoso hizo con Abraham un pacto. ¿Recuerdan? Yahweh prometió a Abraham que de su descendencia él levantaría su pueblo. Este pueblo sería la novia del Cordero. Este pueblo, el pueblo de Israel. Pero el pacto estipula que no basta con ser descendencia física de Abraham. Recuerda a Yeshua hablando con los fariseos, con los saduceos y diciéndole, cuando ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y él qué les dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque si fueras hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Entonces, no es ser descendencia física de Abraham. La novia o el pueblo de Yahweh, Israel, debe cumplir con ciertos requisitos para poder ser parte de la promesa. Yeshua abrió la puerta de redención para que toda la casa de Israel, como el pueblo gentil, tuviera la oportunidad de regresar a casa del Padre. Mediante la redención de la sangre del Cordero. Él abrió la puerta. ¿Y qué dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yeshua nos dio salvación, porque por su sangre podemos entrar en el pacto, pero Él mismo nos dijo lo siguiente: si me amáis, si me aman, guardarán mis mandamientos. De una. Señor, yo te amo, Señor, tú eres lindo, Señor, tú sabes que te amo, pero los mandamientos no son para mí. Esos son para Israel. Gloria a Dios, porque ha traído a nosotros esta luz. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá a Yahweh. Y santidad es seguir los mandamientos que Él nos dio. Repito y recalco esto: no son para salvación,
pero sí para pureza, sí para santificación, sí para cambios profundos en nuestra vida. Es por eso que en esta porción Yahweh ordena un día especial del año, ojo con esto, para retirarnos y revisar de manera profunda nuestras vidas. Tenemos que revisar el templo, pero también tenemos que entender la obra redentora del Mesías. Entonces vamos a mirar Levítico capítulo 16. Vamos entonces. Versículo 1 en adelante. Habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Recuerden qué pasó con los hijos de Aarón. Cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué es lo que quedaba después del velo? El lugar santísimo, donde descendía el Eterno en la nube. Y mire esto tan importante, y nos estamos acercando a ese día de Yom Kippur, donde Él exige que su pueblo se separe, tenga un tiempo de reposo, un día de reposo, 24 horas de reposo y de arrepentimiento. Mucho cuidado, mucha atención en ese requerimiento del Padre para el pueblo. Aquí está hablando, esta porción de la palabra está hablando de ese día de Yom Kippur. Habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Mira, hermano, solamente por esta palabra, hay mucha palabra que nos habla del día de Yom Kippur, del día de arrepentimiento, pero solamente por esto yo y tú debemos hacer lo que sea. Él dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Solo una vez al año, el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y recuerden por qué murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, porque ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh. Mucha gente se resiste a obedecer al Altísimo y aceptan con gozo la enseñanza distorsionada de la gracia. Que la gracia abolió los mandamientos y su obediencia a ellos. Esto ocurre por ignorancia. Y la tendencia es a que analicemos la palabra del Eterno bajo nuestro propio entendimiento. Libertad para el ser humano aparentemente es poder hacer lo que quiere. Usted ha escuchado esa frase, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero. Yo voy cuando quiero, yo hago lo que quiero, yo guardo el día que quiero, yo como lo que quiero porque yo soy libre. Pero libertad para el Eterno es hacer su voluntad. Eso es libertad. Y si no, miremos el Salmo 119, 45.
para que usted quite, para que usted remueva esas estructuras que tenemos y esas creencias. Y ya saquemos eso de nuestra mente, de nuestro corazón. Dice el Salmo 119, 45. Carlitos, regáleme un poquito de agua. Salmo 119, 45. ¿Qué dice? Ay, ¿no que es una carga pesada? ¿No que es una maldición? ¿No que Yeshua ya nos hizo libre de esto? Mire, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, porque los puse por obra, porque toda tu palabra es perfecta para mi vida. Y el Señor, Yeshua, el Mesías, dijo en Juan 8:32, conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Y nosotros leíamos esto, amados, pero nunca nos detuvimos a pensar y a investigar cuál era la verdad. La verdad es desde el principio, desde Génesis capítulo 1. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, amados, es derribando fundamentos, es derribando estructuras y estableciendo la verdad para ser libre. Nosotros no podemos venir ahora y traer la Torá, traer los mandamientos y colocarlos encima de esas estructuras que teníamos, porque la casa se va a derrumbar. Y si no, mire alrededor suyo. ¿Cuántos faltan? Porque no desarraigamos aquellas cosas para poner la palabra y fundamentarla en nuestra vida y caminar en ella y estar agradecidos. ¿Se acuerdan de Jeremías capítulo 1, versículo 10? ¿Se acuerdan qué dice? ¿Qué dice, Dieguito, Jeremías 1:10? Mira que yo te he puesto en este día, en este pueblo, para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar, para esparcir y para después edificar y plantar, o plantar y edificar. Y ese es el trabajo. Cuando vinimos a los pies de Yeshua y estuvimos en el cristianismo, tuvimos que derribar muchas cosas. Si fue que las derribamos, arrancar muchas cosas. Pero ahora nos está llamando el Eterno a algo más allá, a algo más profundo, a algo que trasciende, que ya yo les digo, amados, después de esto ya no hay nada más. Cuando estábamos allá, y hay mucha gente en el cristianismo que en este momento está diciendo, yo sé que hay algo más, yo creo que hay algo más, yo creo que esto no es todo. Pero ya cuando estamos aquí, plantados aquí, podemos decir con toda libertad y con toda seguridad, ya no hay nada más. Es desarraigar las estructuras y establecer la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra del Eterno. La palabra del Eterno. Yeshua es la verdad, porque Él es la palabra en forma de hombre. Cuando el ser humano hace lo que quiere y usted sabe perfectamente que es así, hay un caos en su vida. ¿Cuándo está un hogar en paz? Cuando se respetan las normas de convivencia.
cuando las leyes son claras y se acatan. La enseñanza falsa de una gracia que abolió los mandamientos trae confusión, caos y maldición. Si no, leamos Isaías 55:8. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Son diferentes, son verdaderos, son profundos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora necesitamos pararnos delante del Eterno y preguntarle cuáles son sus pensamientos acerca de mí. ¿Cuáles son tus caminos? Quiero caminar en ellos. Ya mis caminos no cuentan, ya mis pensamientos no cuentan. Recordemos que los hijos de Aarón, en Levítico capítulo 10, ignoraron la advertencia del Eterno, presentaron fuego extraño y fueron ¿qué? Y fueron consumidos. Por eso, el Eterno nos da esta instrucción a seguir. Hoy nuestro sumo sacerdote Yeshua, quien sí puede permanecer en la presencia del Eterno intercediendo por nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 5 y versículo 10. Y apropiémonos, amados, que le dé de comer ahorita. Por eso pues, le da de comer para que se le suma. Gloria a Dios. Hebreos 5:10. Olguita, caliéntele sopa. Y fue declarado por Yahweh, ¿quién? No se distraigan, nada más. Olguita puede resolver aquello. Y fue declarado por Yahweh sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote para siempre. Hebreos 9:11. Recordemos siempre quién está ya presente delante del Padre, por usted y por mí. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? ¿Estamos leyendo? ¿Para qué? ¿Para qué limpiará nuestra conciencia de obras muertas? Para que sirvamos al Dios vivo. Analicemos entonces la ordenanza del día de Yom Kippur.
para entender la obra redentora de Yeshua y su permanente intercesión. El ritual de Yom Kippur era realizado una vez al año, de acuerdo a lo ordenado por Yahweh. Es claro el significado profético de que Yeshua daría su sangre en expiación por nuestros pecados, una vez y para siempre. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Dice Pablo en Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día para aquellos como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vamos al versículo 3 de Levítico 16, para que veamos lo que pasa aquí. (16:3) de Levítico. ¿Estamos allí? Bueno, con esto entrará Aarón en el santuario. ¿Con qué? Con un becerro para expiación. ¿Qué es un becerro? Exacto, Gerardo. Un ternero tierno. Un ternero joven. Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Notemos el orden. 1. Expiación por el pecado. Es interesante, al menos, que la expiación del sumo sacerdote se hacía con un cordero, con un becerro joven, con un hijo, un ben. Nuestra expiación se hizo por medio del Hijo, Ben del Eterno. Número 2, un carnero para holocausto, acción de gracias. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio. Esto lo tenía que hacer el sacerdote, pero nuestro sumo sacerdote no tiene que ofrecer nada por él, porque él es santo, como una anticipación o promesa de que el Mesías estaría en el verdadero lugar santísimo con su propia sangre de su propio sacrificio. Un becerro y un carnero. Vamos a ver si encontramos en el resto de la palabra la explicación de por qué un becerro y un carnero. El becerro era por el sacerdote. Sí, el becerro joven era por el sacerdote. Y después el carnero era por el pueblo. ¿Okay? Vestirá túnicas de lino. El sumo sacerdote debía usar vestiduras blancas en este día especial. La razón o el significado era demostrar la naturaleza sin pecado del Mesías. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Las vestiduras blancas se obtenían mediante la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, es decir, la obediencia a la palabra.
Recordemos siempre, pecado es la transgresión de la ley. Y podemos nosotros preguntarle a alguien, ¿qué es pecado? Deme la definición de pecado. Y entonces empiezan a buscar una cantidad de cosas para definir el pecado, pero aquí está claro. La transgresión de la ley, la transgresión de la Torá es el pecado. Entonces, Yeshua nos presenta en Yom Kippur delante del Padre. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardadlo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la congregación. Entonces, nosotros necesitamos seguir el mismo proceso. Tomamos la decisión de regresar a la obediencia al Eterno. Nos acogemos a la expiación hecha por el Hijo del Eterno. Su sangre derramada cubre nuestro pecado. Nos permite entrar en adoración y alabanza, holocausto, y nos viste de vestiduras blancas. Después de realizar nuestra inmersión en aguas vivas, Yeshua, nuestro sumo sacerdote, nos presenta al Padre. Ahí está. Versículo 7. Esto es también muy interesante. Versículo 7 de Levítico 16. Lo vamos a leer hasta el 10. Dice que después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Eso es muy interesante. Por eso les dije que necesitamos apropiarnos de la obra de Yeshua, de la palabra del Eterno. Este rito que se hacía se ha tomado como ser enviado afuera, en sentido que tenía la ceremonia, era que al ser llevado el macho cabrío a un lugar inhóspito como el desierto, cargado con los pecados, serían alejados del pueblo. ¿Qué cosa? Los pecados. Ese macho cabrío no volvía nunca al lugar de donde había salido. ¿Qué te dice a ti esto, amados? ¿Qué dice la palabra? Yo creo que es en Isaías. Yo sepultaré en lo profundo del océano todos tus pecados y no me volveré a acordar de ellos. Mire lo que está pasando aquí. Los pecados serían alejados del pueblo. Era una especie de expiación por los pecados de Israel. Los 2 machos cabríos eran considerados una sola ofrenda. ¿Recuerdan las 2 avecillas en la purificación de la lepra?
Aquí encontramos la misma figura en los dos machos cabríos. Hermano, tomaban un macho cabrío, el sacerdote colocaba sus manos sobre él y hacía una transferencia de los pecados del pueblo, y ese animal era llevado por una persona específica al desierto, donde no volvía más. ¿Qué te dice a ti esto, amado hermano, amada hermana? Nosotros necesitamos apropiarnos de que una vez confesados nuestros pecados son quitados de nosotros para mantenernos sin ellos. Obviamente, si vuelve y cae lo mismo y sigue repitiendo lo mismo, pues el pecado está ahí presente. Por eso dice, ¿cómo? Por eso dice en Hechos capítulo 3, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio, de paz, tiempos diferentes. Pero es necesario arrepentirse y convertirse. En el día de Yom Kippur tenemos un incensario de oro. Vimos que el sumo sacerdote debe hacer expiación por sí mismo, por sus pecados. Esto es Shatat. Y debe presentar holocausto, olá. Así hará reconciliación por sí mismo y por su casa. Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Cuando la nube del incienso cubre el propiciatorio, significa que el Eterno ha aceptado el sacrificio y hay vida. Ustedes recuerdan una lección que vimos con Diego, que eso está en la Mishnah, que ellos ataban un cordón rojo y ese cordón rojo se tornaba ¿qué? Blanco. Y eso le decía a ellos, ¿cómo dijo? Eso estaba en la puerta del templo. Y eso le decía a ellos que Yahweh había aceptado el sacrificio y que habían sido sus pecados perdonados. Pero después de la muerte de Yeshua, ese cordón nunca más se volvió a tornar blanco. ¿Por qué? Porque ya Él había hecho la obra para perdón de pecados. Y si ellos no lo aceptaron, no lo recibieron, ellos seguían viendo el cordón rojo. ¿Fue así o no, Diego? Bueno. Leamos lo que va a ocurrir en el futuro. Apocalipsis 8. Versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, y aquí estamos hablando de los carbones encendidos, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró entre el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
¿Fue aceptado el incienso? No. Amados, la maldad ha llegado al colmo y el humo del incienso ha sido rechazado en esta porción de Apocalipsis. Por lo tanto, fue arrojado a la tierra. Arrojar los carbones encendidos representa juicio. Miremos qué dice Ezequiel capítulo 10. Esto sucede después de haber sellado a los hombres que gemían por las abominaciones, y él viene a juzgar la ciudad. Ezequiel 10:1. Dice: miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos, y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la tierra. Y entró a vista mía. Los carbones del altar, unos purifican, pero otros traen juicio. En el caso de Isaías, él dice que él vio que voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, que tocó sus labios y le dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Son dos efectos diferentes. Versículo 14 de Levítico. Este estatuto es perpetuo. Después de hacer expiación por sí mismo, por su casa, y presentar ofrenda delante del Eterno y ser aceptada, el sumo sacerdote purifica el santuario. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con un dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces en aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado. Ojo, Gerardito, aquí está. Degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo dentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Miremos Hebreos 9:11. Porque ya tenemos nuestro sumo sacerdote. Hebreos 9:11. Y lo leemos hasta el 15. Pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La palabra nuevo
en la mente hebrea no es una cosa diferente. La palabra nueva es algo renovado. Es el pacto renovado. Nuevo en la mente griega es algo totalmente diferente de lo anterior, pero no en el argot hebreo, no en la mente hebrea. En la mente hebrea, repito, es algo renovado. Yeshua actuó como sumo sacerdote, pero también como expiación. Si hoy en día no tenemos templo, después Yeshua es la máxima prueba de ser el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Lea el versículo 16 de Levítico. Dice así: purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión, estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por el mismo sacerdote, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo esparcirá, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Todo esto era por amor a su pueblo, por amor para que ellos no murieran. Todas esta forma, todas estas leyes, todos estos mandamientos, toda esta manera del Eterno exigir era por amor al pueblo. Esto es por amor a usted y por amor a mí. Versículo 23, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza, 21, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Tremendo. Todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué pasaba con él? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Nunca más volvía, nunca más se volvía a saber de este animal. Nunca más regresaban esos pecados puestos allí sobre este macho cabrío, regresaban al pueblo. Y esto lo tenían que hacer año tras año, año tras año. Pero ¿qué tenemos ahora? Tenemos al sumo sacerdote que se presentó con su propia sangre, por la cual hizo expiación por nuestros pecados. El sumo sacerdote se despojaba entonces de sus vestiduras de lino, se lavaba con agua del santuario y colocaba sus vestiduras y hacía expiación por sí y por el pueblo. También el que llevó el macho cabrío al desierto se lavará y purificará antes de regresar al campamento. Él sí tenía que regresar. Pero antes de entrar al campamento, de regresar al campamento, tenía que lavarse y purificarse.
Los animales sacrificados eran quemados y consumidos. Ordenanza del día de Yom Kippur. Hermanos, este día es un día sumamente importante para el pueblo del Eterno. Sumamente importante. Y desde ya les exhorto para que estemos pendientes de lo que debemos hacer en este día. Dice el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. ¿Qué tenemos que hacer? Afligiréis vuestras almas. ¿Qué es afligir nuestras almas? Entrar en ayuno. Y ninguna obra haréis. ¿Qué significa? Reposo, un chabatón, un chabat alto. Ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Hermanos amados, ese día los espero aquí, en ayuno y en arrepentimiento, en el mes séptimo. Entonces, y seréis limpios de todos vuestros pecados. Amados, si el Eterno me dice que esto sucede, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Con qué entusiasmo, con qué gozo, con qué expectativas usted se presenta? Hermanos, si aquí está diciendo, vea, usted debe dejar lo que sea por estar ese día afligiendo tu alma y en completo reposo, escudriñando tu corazón. Y es un estatuto perpetuo. Entonces, hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto lo hace Yeshua ese día, el día de Yom Kippur. Y esto tendréis, versículo 34, como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Yahweh mandó, una vez al año. Y recuerdo muy bien, el año pasado Diego decía y repetía, hermanos, es una vez al año, es una vez al año, es solo una vez al año. Y es un estatuto perpetuo. ¿Y qué pasó? Moisés dijo, no, eso no. Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Exactamente. ¿Cómo lo va a hacer usted? Repito, ¿cómo lo va a hacer usted? Pasa saliva. Como Yahweh lo mandó. Porque esa es mi bendición, porque esa es mi libertad, porque esa es mi paz, porque lo hace por amor a mí, para que no siga con esa carga, con ese peso, con ese pecado que asedia mi vida. Y yo invito a todos los hermanos ese día a este lugar, a Norita, a la hermana Mari, a Daisy, a todos los que están aquí en Colombia, a los que están en Cali, Margarita, Marco, ese día que estemos en este lugar, afligiendo nuestras almas y trayendo arrepentimiento en nuestro corazón. Amén.
Aunque Yeshua cumplió, con esto termino, con su muerte, el requerimiento del animal del sacrificio por el pecado de la nación, y hoy es nuestro sacrificio, aunque hoy sea nuestro sumo sacerdote, tenemos que continuar con la ordenanza de presentarnos como pueblo en el día 10 o el día que caiga, pero en septiembre, día de Yom Kippur. Es estatuto perpetuo. Perpetuo significa para siempre. Mientras el cielo exista y la tierra, como dijo Yeshua. Amén. Alguien que quiera leer, creo que Dieguito lea Mateo 5, 17 al 19. Y con esto terminamos esta porción de hoy. Mateo 5, 17 al 19. Bien, pueda coger el micrófono, hijo. No penséis que no penséis y no siga pensando. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Gloria al Eterno. ¿Cómo queremos ser llamados en el reino de los cielos? ¿Grandes o pequeños? ¿O de pronto no ser llamados? No. Padre, te damos muchas gracias en esta presencia.